La idea es, hoy ustedes tienen como esta publicación, a ver, yo se los puse así, nada más, el TP integrador, que es lo que recién nos lee Victoria, digo, pero la realidad es que ahora se los mando, estamos, bueno, ni bien terminemos con lo nuestro, subo las clases grabadas y subo el trabajo en la misma semana. ¿Alguna duda especial sobre lo que nos leyó Victoria? A ver, no es a matar, claramente podría ser mucho peor, pero me parece que por lo menos quiero ver si ustedes tienen la posibilidad como de integrar, a ver, 2 o 3 textos, porque en realidad les va a exigir 2 o 3 textos, y que no sea sumamente complejo, pero que tampoco sea regalado. ¿Estamos? ¿Alguna duda concreta que se les presente? Ponte, definime qué es el contexto de fracaso de Leeds. ¿Por qué yo? Porque apareciste, de repente, lo mismo que fue con Pastoriza, y así apareciste en el cuadradito. Y te vi y dije, bueno, ponte, bueno, cualquiera, vamos, cualquier otra que no sea ponte. Vamos a Si querés, utilizarlo como una te especie de puedo... crudo repaso. No, sí que puedo dar un inicio, pero tipo no... Hasta ahí. ¿Sí? Válido, algo. No, bueno, el concepto de fracaso de Leeds era básicamente lo que explicaba en el texto, que se mostraba como una condición necesaria para que después los gobiernos populistas tengan éxito, básicamente, porque en el gobierno de élite, básicamente la población sentía que sus necesidades no eran Fechas. satisfechas, y entonces cuando llegan los gobiernos populistas, finalmente sienten que los escuchan, y Ujú. bueno, por eso el éxito. Por eso el éxito, estamos de acuerdo. Entonces, era de todas las condiciones que planteaba el texto de Frey, era la condición previa. ¿Estamos de acuerdo? Porque las otras, que eran modernización económica, política pasional y ni totalitarismo ni democracia, en realidad son condiciones que uno podría identificar en el momento concreto donde la persona que uno define como populista gobierna. Fracaso de Leeds es como la condición previa para la llegada de. Cuando pensamos en condición previa, tanto de Guatemala como de Argentina, ¿quién se manda a decir algo que más o menos nos ayude? Por lo menos que nos guíe. A mí me parece que es muy claro, pero por las dudas. Esto es, repito, es un repaso. Dicho esto, ya seguimos adelante. Vamos, Corda, se prendió tu cuadradito. O sea, tengo que explicar como el fracaso en Guatemala y en... Tal cual, identificarlo. A ver, si yo les digo en todas las experiencias, porque este es el planteo básicamente. Si les digo, en todas las experiencias populistas de Latinoamérica hubo siempre un periodo previo de fracaso de Leeds, uno sabe que nuestro populismo en Argentina es Perón, uno sabe, porque ya lo vio, que los populismos guatemaltecos son Arévalo y Arbenz, quiere decir que en realidad, tanto previo a Perón como a Arévalo y Arbenz, deberíamos poder identificar un conjunto de gobiernos que, a los que le aplique esta lógica de fracaso de Leeds. ¿Cómo podríamos identificarlo en el caso de Guatemala y en el caso de Argentina? ¿Se te ocurre? No, o sea, no me acuerdo antes de Perón el nombre de él. ¿De quienes Bueno, gobernaban? sí. Y tenías la restauración conservadora, Justo Ortiz Castillo. Igual, perdón, yo me mandé a Corda como a la hoguera, digo, pero cualquiera de ustedes puede decir, pará, sí, el fracaso de Leeds es, identificar tranquilamente. Dale, Boria. No está Uriburu, o anoté cualquier cosa entonces. Sí, Uriburu está, es verdad, Uriburu es el del golpe de Estado cuando golpean a Irigoyen. Bueno, vamos al caso argentino, dale. Y después de Uriburu sabemos que está justo con el fraude patriótico. La pregunta es, ¿dónde uno ve que hay fracaso de Leeds en estos gobiernos? Sobre todo, no sé si estoy pensando en Uriburu, estoy pensando más que nada en los otros gobiernos, de los de restauración conservadora. No sé si está mal lo que voy a decir, pero algo que vos habías dicho en un momento era lo de la ley Sáenz Peña, que habían como, no sé si es eso, como que en un momento
la habían sacado y eso fue como un, no sé. O sea que en Es algún que no momento, o encuentro sea, dónde anoté. nosotros dijimos que hace un tiempo, la clase pasada, si no me equivoco, Ujú. nosotros dijimos que cuando se nos rompe, o sea, este gobierno democrático, lo que molestaba a quienes golpean a Irigoyen era su enorme popularidad, el peso que de repente le daba Irigoyen a las clases populares que tenían ese peso desde Ley Sáenz Peña. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. ¿Todos me siguen? Ujú. Bueno, me siguen Sí. si no me siguen. Sí. No, no sé. Entonces, como consecuencia de esa situación, nosotros sabemos que lo que había era como dos propuestas, por decirlo de una manera, políticas. O sea, para reemplazar ese gobierno o esa característica del gobierno de Irigoyen, podíamos como construir dos propuestas alternativas. ¿Cuáles eran? Una era de Uriburu, la otra era de Justo. Ujú. Uriburu, ¿qué piensa para resolver esa democracia irigoyenista? ¿Qué modelo está mirando? El de Italia. El de Italia. ¿Estamos? ¿Italia de quién? Creemos. Solini. Bien, Italia Mussolini. Entonces, él está queriendo consolidar un modelo de Estado de qué estilo. Corporativo. Corporativismo. ¿Estamos de acuerdo? Fracasa. Y una vez que fracasa, sabemos que la nueva perspectiva para intentar solucionar ese problema viene de la mano de Justo. ¿Que a quién mira Justo? Para resolver. A los conservadores. A los conservadores. O sea, mira la propia historia argentina hasta 1916. ¿Qué se da cuenta Justo? Que si en realidad vos lo que querés es resolver el problema de las masas de población, que son en definitiva decisivas a la hora de la toma de decisiones, podrías como reflotar esa práctica del régimen conservador y podrías de alguna manera volver a lo que uno define en este contexto como fraude patriótico. ¿Qué es el fraude patriótico? ¿O cuál es la lógica del fraude patriótico? Y que haya fraude en las elecciones. ¿Por qué? ¿Cuál es el presupuesto por detrás de todo eso? Que se van reproduciendo en el poder. Sí, que se van a reproducir en el poder. Y también por detrás por ahí no lo dijimos, pero por detrás de ese fraude patriótico hay una concepción como de capacidades. Esta idea de las masas, los sectores más bajos, no son lo suficientemente capaces para decidir. ¿Estamos? Entonces, básicamente es anularles la posibilidad de que el peso de la masa, o sea, el peso de las cantidades, sea como definitorio en una decisión electoral. ¿Hasta acá vamos? Acá Sí, nosotros planteamos Justo, Ortiz y Castillo, que son los tres presidentes de esto que uno define como la restauración conservadora o la década infame, que es lo mismo. Y nosotros dijimos que esos personajes, y de hecho, si no me equivoco, la semana pasada nos detuvimos a leer un poquito de eso. ¿Qué dijimos? ¿Cuál es la actitud de ellos para con el sector obrero? Un sector obrero que a su vez, entre paréntesis, ¿se desarrolló o no se desarrolló en la década del 30? ¿Se amplió o no se amplió? Sí, no. Sí. No, Se amplió no. muchísimo. ¿Por qué se amplió muchísimo? no, eso no. ¿Qué pasó? Ah, pero el Por- modelo de sustitución de importaciones, ¿no era? ¿Cómo, Boria? Crisis. El modelo de sustitución de importaciones. Claro, se amplió muchísimo por el ICI. ¿Estamos? O sea, porque la Argentina en la década del 30 pasa de qué a cabo, de qué a qué, Boria, dale, desarrollalo vos. Sí, tengo anotado nada más. Pasa de como una industria liviana, donde las únicas industrias que habían eran las que complementaban a las agro, Sí, a el modelo de sustitución de importaciones, o sea, nuevas industrias y nuevos obreros que se mudaban a Buenos Aires. estamos de acuerdo. Pasa de una industria muy leve, o básicamente en un contexto de qué modelo. ¿Cuál es el modelo que prima en Argentina antes de 1930? Agroexportador. Modelo exportador, o sea, pasa un modelo exportador con un par de industrias muy complementarias y muy básicas a un modelo industrial un poco más desarrollado. ¿Estamos? O sea, un poco, porque tampoco estamos hablando de grandes industrias. Que vienen a, un poco lo que nos dice Franco, a suplantar lo que anteriormente vos qué. Importados. Importaba, anteriormente vos le comprabas a Inglaterra. Se resienten esos lazos comerciales en la década del 30
y lo que tenés es el desarrollo de un montón de industrias que antes vos terminabas como comprando. Como consecuencia de eso, nos dice bien Franco, desarrollás un montón de polos industriales, sobre todo en lo que es Buenos Aires, de la mano de eso tenés un montón de obreros que vienen o de trabajadores que se movilizan hacia Buenos Aires, desde las provincias del interior, pero también desde algunos países limítrofes, dando un movimiento demográfico gigante. Pregunta, ¿el movimiento obrero o el movimiento, o sea, los sectores, la masa obrera, sectores medios bajos, crecieron en cantidad o no? Sí. En la década del Sí. 30, sí, estamos, no hay ningún tipo de dudas, o sea, hay mucho más, no solamente hay mucho más y está mucho más concentrado. ¿Qué quiere decir que está mucho más concentrado? Porque se ubicaban alrededor de las fábricas. Claro, ese era el origen después de las villas, ¿no? De las villas, tal cual, el origen de las villas, dice Valentín, alrededor de las fábricas, alrededor de los centros urbanos que tienen fábricas. Entonces, ahí tenés una masa obrera sumamente concentrada. Pregunta, esa masa obrera sumamente concentrada, que es producto un poco de ese ISI de la década del 30, que dijimos que es un tipo de Estado que en la década del 30 empieza a ser keynesiano. ¿Era benefactora? ¿Es un Estado benefactor en la década del 30? No. No es un Estado benefactor, porque fue una falta Perón todavía. Entonces, si no es un Estado benefactor, la pregunta sería, y un poco juega con la consigna del trabajo, la pregunta sería, si no es un Estado benefactor, ¿cuál es la actitud de esos gobiernos de la década infame o de la restauración conservadora para con el movimiento obrero? ¿Es buena? ¿Es mala? Y es mala. Es mala. Vamos, ¿qué dijimos? ¿Dan concesiones? ¿Otorgan beneficios? No. Los otorgan los Perón. No voluntariamente. Y creo que habíamos leído algo que uno de ustedes preguntaba. Habíamos leído una cosita que decía, cuando lo hacen a regañadientes. ¿Qué era a regañadientes? Como sin querer hacerlo. ¿De quién es? Porque serían obligados. Perdón, hay un ruido como de fondo en alguno de sus audios. O Morena, o Santiago, o Valentín. Fíjense, así no molesta. Perdón, lo hacían porque estaban obligados a hacerlo, digo, pero en realidad no había una política en favor de los sectores obreros, no les interesaba. ¿Y por qué no les interesaba si lo cruzamos con lo político? Y porque los obreros eran justamente los que estaban en contra de ellos, o sea, políticamente. Puede ser, y además, ¿por qué no les interesaba? Hay otra cosa que ya lo dijimos y que lo estamos perdiendo. Fraude. Sí. Y porque había fraude, total. Porque había fraude, ahí está. Si tenés fraude, o sea, la lógica de esta gente es, ¿para qué me voy a poner a legislar en favor de los sectores obreros si igualmente voy a terminar ganando? Porque eventualmente aplico este fraude patriótico, que es mi mecanismo, que es como el resurgimiento de este mecanismo de periodos pasados. ¿Entiende la lógica? Entonces, mi pregunta es, si yo les estoy pidiendo en la consigna, vamos de vuelta a compartir esto por las dudas, después igualmente obvio que se los paso. Yo les estoy pidiendo en 1, 2, 3. En la tercera patita dice identificación del contexto de fracaso élites en el caso guatemalteco y argentino. ¿Cómo es posible dar cuenta que previo a Arévalo y a Arbenz, quienes gobernaron Guatemala reflejaban intereses de las clases altas terratenientes, o sea, fracaso élite, gobernar para la élite? ¿Y de qué manera ese fracaso se vio plasmado para el caso argentino durante la década infame o restauración conservadora? ¿Qué es lo que responderían respecto del caso argentino? ¿Qué responderían? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿cómo verías vos plasmado el contexto o el concepto de fracaso élite para el contexto de la década infame, o sea, para el caso argentino? ¿Dónde tenés fracaso élite en el caso argentino y por qué? Puede ser que, tipo, como había mucha más clase obrera y trabajadora en ese momento por lo del modelo de sustitución de importaciones, como que había mucha más gente que tenía necesidades que... O sea, al haber más clase media, había mucha más gente que estaba disconforme porque el gobierno como que no gobernaba para ellos. Bien, a ver, tenés mucho más sectores de medios bajos, producto de todo este ISI, y tenés, obviamente, esos sectores medios y bajos tienen necesidades que requieren ser resueltas. ¿Se las resuelven? No.
No, o por lo menos si lo hacen porque no les queda opción. O sea, lo hacen en contra de la voluntad real de quien gobierna. Lo hacen porque entienden que si no lo hacen, de repente se les prende fuego el país. Pero no lo hacen porque hay una política deliberada de comprender la importancia de los sectores medios y bajos en la Argentina. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Claro, lo hacen por conveniencia. Ujú. No sé si por conveniencia, porque vamos a hablar por conveniencia, y ni siquiera, o sea, en realidad tienen que hacerte un paro largo para de repente darte cuenta que, bueno, sí, está, tomo alguna medida, pero en general los beneficios ofrecidos para los sectores medios y bajos de la Argentina en este momento son pocos, son muy pocos. Lo que a vos te permite entender cómo llegan estos tipos hacia el 43, que es el golpe de Estado, y en ese 43 estos muchachos, que tienen un montón de demandas todavía acumuladas, se van a sentir como medianamente cautivados por la figura de Perón. Nos tiene que quedar esta visión de grandes masas de trabajadores que se han organizado, que han crecido en número, que tienen necesidades, que algunas son resueltas de casualidad. Y lógicamente, cuando vos entendés esto, entendés que en el 43, cuando aparezca la figura de Perón, con una nueva lógica, o sea, la lógica de Perón es, el tipo se dio cuenta de la importancia de tener presente, muy presente y muy en cuenta la necesidad de esos sectores. O sea, ese sector está ahí para quedarse de acá en más. Entonces, si está ahí para quedarse, lo mejor y lo más inteligente que vos podés hacer como gobierno es tener en cuenta esas necesidades. Porque mientras más resueltas las tengas, vas a tener una masa de población mucho más feliz. Vamos a llamar el concepto feliz con vos como gobierno. ¿Me siguen? ¿Llegaron todos? Sí. Y si lo pensamos en el caso guatemalteco, en general hubo varias correcciones sobre el caso guatemalteco en sus cuadros. ¿De dónde vemos que hay un perfil elitista, terrateniente en los gobiernos previos a los de Arévalo y Arbenz? Silencio. Silencio abismal. No, Dale, Boria. porque hay no sé, lo único que veo acá es que hay un dictador. Sí, hay un dictador, es verdad. No Así sé si como nos 15 ayuda años. terriblemente igual. Mi pregunta es, a ver, igual, para darse cuenta, que es un dato que por ahí los ayuda, para darse cuenta de fracaso de Leeds, lo que ustedes tienen que ver es medidas concretas. A ver, ¿cómo se dan cuenta que hay A ver, levanten la mano no porque la mitad están sin imagen, digo. ¿Alguno de ustedes no entiende lo que es fracaso de Leeds? Este es el momento, digo, porque el concepto, el pseudo parcialito, está yendo hacia ese concepto. ¿Alguien no entiende lo que es? No, creo que no. Todos. ¿Vos, no? Morena, o dijiste yo? No, sí, Ah, Creo que no dijo. no, te iba a decir, Dale. lo de la ley de vagos, Lo de la ley de puede ser. vagos. ¿Por qué lo de la ley de vagos, Morena? Porque como, para que la estoy buscando que la tengo anotada, era como que les decía que si no trabajaban, no me acuerdo, pero era una cosa, lo tengo A ver, anotada. ¿quién recuerda lo que es la ley de vagos? Yo creo que la ley de vagos es un buen ejemplo. Le Yo sé. prohibía los terratenientes de la explotación de los trabajadores. De vuelta, Martina. Se les prohibía a los terratenientes la explotación de los trabajadores. Ojo, porque eso no es la ley de vagos. Eso es lo que hace Arévalo y Arbenz. Eso es la derogación de esa ley. ¿Qué es derogar? Sacarla como Sacarla. de otra ley. Bien, quiere decir que vos anulaste. Eso es lo que hacen los gobiernos populistas. Y me gusta lo que dijiste, Martina, porque lo vamos a utilizar entre Moreno y Martina, lo resolvemos. A ver, ¿qué es la ley de vagos? ¿Qué plantea la ley de vagos? Aparte te lo dice el término. Es cuando hay una persona que mendiga, Sí. lo ponen a trabajar en tierra legal. Y con eso, bueno, Pará, Balma, que va a que viva retrabar. para que haga sus cosas. Bien, igual yo lo escuché. ¿Qué es lo que dice Balma? La ley de vagos te lo dice el término. Primero, lo que sostiene es toda persona que esté sin trabajar y que esté tirado en, no sé, en la calle de Guatemala,
En realidad, lo que hacen los gobiernos previos a Arévalo y a Arbenz, la dictadura y demás, es forzarlos. O sea, así como te agarran de la calle, te llevan a trabajar a las grandes, como a los grandes terratenientes de Guatemala, en las tierras, ¿no? A ver, te llevan a trabajar por un precio mínimo, estamos por un sueldo mínimo, casi en algunos momentos parecería que es casi esclavitud por el poco sueldo que te pagan. ¿Por qué me importa esto? A ver, pensémoslo desde el punto de vista de un Estado populista, un Estado keynesiano. Si vos hubieses tenido un tipo, entre comillas, vago, tirado en un lugar en la calle de Guatemala, y vos hubieses sido un gobierno keynesiano, ¿qué medidas hubieses tomado? Le ibas a intentar dar cursos para que... Bien, le darías recursos, por ahí lo inscribís para que tenga acceso a algún plan. Podría transformar en empleado público, por ejemplo. Bien, podrías transformarlo en empleado público, formarlo obviamente para que sea, ¿no? Tampoco es que el empleo público entra cualquiera. Podrías, no sé, si de repente te encontrás que hace 3, 4 meses estás desempleado, de repente te das cuenta que puede acceder al de seguro de desempleo. A ver, la idea de un Estado keynesiano, ¿cuál es respecto de una persona que no trabaja? Puede formarse para poder ser capaz de trabajar. Estamos de acuerdo. A ver, incluso no nos olvidemos que el Estado keynesiano es un estado de bienestar, o sea, quiere decir que la idea es generar bienestar a sectores vulnerables. Ahora, ¿por qué la ley de vagos demuestra que es un gobierno de élite que le importan muy poco los sectores bajos? ¿Y por qué no? Y porque lo mandan a trabajar obligadamente. Bien, porque lo manda a trabajar obligadamente, a un precio mínimo. La pregunta es, ese sueldo mínimo, a ver, si pensamos ese sueldo mínimo hasta casi esclavo, casi que ni te doy, o sea, te da alimento para que puedas tener energías. Cuando yo te mando forzosamente a trabajar, cuando yo habilito que el terrateniente te agarre y te lleve a trabajar, la pregunta es, ¿a cuál de los dos sectores, al terrateniente o al vago, le estás resolviendo un problema? Al terrateniente. Al terrateniente. Al terrateniente. En realidad lo que estás generando es ¿qué? Mano de obra. Mano de obra súper barata para el terrateniente. ¿Se entiende la lógica? O sea, ¿por qué es un contexto de fracaso de Leeds? Porque en realidad, quienes tomaron medidas previo, en el caso de Guatemala, previo a los gobiernos populistas, no están pensando en beneficiar al desempleado. De hecho, no es casual que se llame ley de vagos. ¿Por qué ley de vagos no es casual? Bueno, se supone que son Porque vagos. agarran a la gente que no tiene trabajo. Total, pero se supone que son vagos. Hay una connotación negativa en el concepto del tipo que está sentado en la calle. Está sentado porque es un vago. No Bueno, está sentado porque el Estado se desentendió, porque no tiene empleo. En realidad está sentado porque es vago y porque quiere. Entonces, frente a ese vago, el Estado durante el periodo como más oligarca o aristocrático de Guatemala lo que hace es agarrarlo y meterlo a producir en un lugar, ¿cómo se llama? En un gran latifundio a precios mínimos, a sueldos mínimos, y lo único que estás queriendo hacer como gobierno es beneficiar al sector terrateniente, que va a emplear y que va a producir a precios mínimos. ¿Se entiende? Entonces, cuando vos identificás esa ley de vagos y te das cuenta que la ley de vagos es una ley previo a Arévalo y Arbenz, ahí te das cuenta, solo con esa ley, más allá de las dinámicas políticas de Guatemala, con esa ley solamente te das cuenta de que ese gobierno previo a Arévalo y a Arbenz en realidad son de élite, que no han escuchado la necesidad de esa gente, que simplemente han tomado medidas para paliar la situación, no pensando en los intereses de esos sectores puntualmente. Cuando Martina dice la derogación de la ley de vagos, o sea, que se quita la ley de vagos, ¿quiénes la van a quitar? Arévalo. ¿Por qué la van a quitar? ¿Cuál es la lógica de su pensamiento? Y para tener a la parte de las clases más bajas de su lado. Bueno, sí. A ver, para tomar medidas en favor de beneficiar a esos sectores bajos. O sea, a lo que voy es, si vos, imaginate, no sé, hagamos el esfuerzo de ponernos como en la cabeza de esta gente, de estos vagos que durante supuestamente, no sé, 5 años trabajaste de manera forzada en una finca guatemalteca. De golpe, llegan Arévalo y Arbenz, te derogan la ley
te sacan de esa situación como de trabajo pseudo forzado y te empieza a dar todo un conjunto de beneficios pensando en quitarte de esa situación de pobreza y que vos tengas medios para bla, 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 bla. Mi reacción como supuesto vago guatemalteco para con esos gobiernos, ¿positiva o negativa? Positivísima. Positivísima. ¿Estamos? A ver, porque básicamente aparece un tipo que no te ve como una bolsa de papa que te pone a trabajar en una finca, sino que te ve como una persona con necesidades que requiere de un conjunto de medidas para que vos empieces a vivir un poco mejor. ¿Se Claro. entiende? Sí. A ver, llegaron ambos, todos, no ambos, todos a la comparación del caso argentino y del caso guatemalteco. ¿Se dieron cuenta ese periodo previo al fracaso de Elite? ¿Sí o no? Sí. Bien, Sí. es lo que les estoy pidiendo que hagan en el trabajo. ¿Estamos? Ok. Tengan en cuenta que el trabajo es individual, y lo dijimos, tengan en cuenta que el trabajo es realmente de síntesis. No quiero que se explayen, porque no tiene sentido, es bastante focalizado en un concepto, y si se fijan tienen que trabajar con el texto de Frey, con Santillana y con Romero. ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir que es integración como de textos también. Busquen por todos los medios citar por lo menos 3 veces cosas que sean relevantes en ese trabajo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿Planteos? ¿Nada sobre el trabajo? Cortamos acá, bueno, nos quedan 5 minutos Ninguna. y ya no voy a empezar de nuevo. Nos vemos en 15. Dale. Adiós. Chao, nos vemos.